estados tienen la misma amplitud y la misma fase, y esos estados, tanto en su forma redonda como en su forma cuadratura de los diagramas de constelación, llegarían a ser estos. Y llegaría a ser este, este y este. Y en cuadratura llegaría a ser este y este. Y ahora, los otros 4 estados que tienen la misma fase y una amplitud más pequeña, los cuales llegarían a ser de aquí, del redondo, llegarían a ser estos 4 que están dentro, que están en fase, pero con la amplitud más pequeña que esto. Y aquí en cuadratura llegarían a ser estos, los que tienen la fase más pequeña, y la amplitud más pequeña, y esas son las fases, mejor dicho. Ya. ¿Alguna duda en aquí? ¿Sí he entendido? Si Pablo no tiene... ¿Cómo? Pablo, Ah, ya. En los 4 estados siguientes, ya. puedes cambiar de color si gustas. Color de la... No sé dónde se cambia ahí. Ahora sí. Ya está. En los 4 estados que tienen la misma fase y una amplitud más pequeña, en su forma redonda o circular de los diagramas de constelación llegarían a ser estos. Estos son las fases y se dice que son una amplitud más pequeña porque si tendríamos aquí tendríamos lo que es primero les voy a explicar. Estos van a ser lo que son las fases con sus amplitudes más pequeñas de lo que llegaría a ser en su forma circular. Y en forma cuadratura, estos llegarían a ser lo que es la fase con una amplitud más pequeña. Hasta ahí se ha entendido, ¿no? Ya. Y ahora trazándolo en una, podría decir, las amplitudes. Primero vamos a trazar los que llegarían a ser la amplitud mayor. Vamos a cambiar de color. Ya. Para estos primeros redondos de aquí, los que son la amplitud y que tienen la misma fase y la misma amplitud, esto llegaría a trazarse de este modo. Ya. Aquí no le puedo poner numeritos, a ver si puedo ponerle. Suponiendo que esto llegaría a ser el 0, 1, 1, esto es 0, 0, 1, este el 11, ya. Ahora sí. Aquí como podemos ver tenemos numeritos y siguiendo, graficando lo que es la amplitud, tendríamos estos números que comenzaría de aquí, que sería el 0, 0, 1, este de aquí, el primer número. El otro número que estaría llegando sería de aquí, que sería el 0, 1, y el otro que sería el 1, 0, 1. Ya. Y
para continuar los otros, van a disculpar, mis gráficas están medio mal. En aquí sería el último número, que sería este 0, 1, 1 y 1. Todo esto sería lo que es de los 4 primeros estados que tienen la misma amplitud y la misma fase. Y para hacer los otros estados que tienen que tienen la misma fase pero una amplitud más pequeña. Voy a enumerar. Este llegaría a ser el 0, cachito, 0, 0, 0, 1, 0. Este, ya. Y este, 1, 1, 0. Ya. Ya, como sabemos que estos van a ser, tienen la misma fase, pero su amplitud es más pequeña, para hacer lo que es el diagrama de amplitud, su amplitud va a ser la más pequeñita, pero van a tener la misma fase. Algo así sería. Y como aquí también vimos, los mismos números igual se le van a ir rellenando según lo que están en los estados. No sé si esta parte se me ha dejado entender. ¿Hola? Bueno, voy a seguir. Creo que no te han entendido porque nadie te ha respondido. Y nadie no me respondió. Ni tus amigos, ni tus compañeros de grupo. ¿Sigo o quieren que les vuelva a explicar? Hola. Creo que sí. Sí, Ya. entendido, Gaby. Entendido, Gaby. Sí, sí, entendido. Ya. Ahora tenemos, aquí solo les voy a mencionar, les voy a mostrar en sí lo que son los tipos de constelación de QAM. Tenemos los tipos, como 4 tipos, lo que es 4QAM, 8QAM, 16QAM y NQAM. Ya. En el 4QAM, como ya sabemos, en aquí es donde está la amplitud y en aquí la fase. Tenemos los 4 estados, en aquí, donde uno es, vamos a tener una amplitud, vamos a tener solo una amplitud porque todos están en solo una amplitud nomás. Y 4 fases, como ya vemos en aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y también 4 posibles combinaciones. Ahora tenemos lo que aquí es 8 QAM en cuadratura. El anterior también era en cuadratura. Nos dice que vamos a tener en sí 8 estados. Técnica de codificación M-ario, se dice M-ario cuando las entradas de los bits, por las entradas de los bits, donde la M va a ser igual a 8, o sea, los 8 estados. Aquí nos señal de salida del operador de 8 QAM no es una señal de amplitud constante, porque como hace rato mismo les he explicado de la 8 QAM, no va a ser constante su amplitud justamente por estos. Estos 4 primero, como anteriormente ya les había explicado, estos tienen una amplitud constante. Y en cambio estos van a tener la misma fase, pero la amplitud va a ser más pequeña. Por eso se dice que no es constante la amplitud. ¿Se me ha entendido esa parte?
Sí, sí. Ir cambiando entonces. En 8QAM también se puede ver este tipo de modulación para hallar lo que son los voltajes. Como ya sabemos, esto va a ser la amplitud en un diagrama y este va a ser la fase. Hoy. Ya. Cambiando, seguimos teniendo lo que es 16QAM, modulación de amplitud en cuadratura. En este tipo de modulación, como ya vemos, ya no solo van a tener cuatro, va a seguir también siendo, ¿qué es esto? La amplitud va a seguir también siendo diferente, porque en cada estado, vamos a tener 16 estados, 16 también posibles combinaciones, como también estos se van a dividir en grupos de 4 bits, como podemos ver en aquí, y hay un grupo de 4 bits, en aquí hay otro grupo de 4 bits, en aquí hay otro y otro. Ya. Y a su vez, en esos grupos se subdividen de 2 bits, codificando cada bit en estados de en 4 estados o en 4 niveles de amplitud en las portadoras. Se dice que se van a dividir en 2 bits por esto. En cada parte, porque en aquí en la amplitud, en aquí vamos a tener, aquí partiendo del 0, vamos a tener lo que son el voltaje 1 y el voltaje 2, y en la parte negativa menos voltaje 1 y menos voltaje 2, por eso se dicen 2 bits. En la fase también vamos a tener lo mismo, voltaje 1 positivo y voltaje 2 positivo, como también voltaje 1 negativo y voltaje 2 positivo. Y en aquí estos serían sus estados de 2 bits. Cambiando, en métodos de QAM tenemos lo que en NQAM llegarían a ser lo que son más constelaciones, como por ejemplo lo que es 64, 256 QAM de constelación. Aquí en 64, por ejemplo, podemos ver que vamos a tener 8 posibles combinaciones y estas se van a separar en 4 bits, digo, en 8 bits, como podemos ver aquí en el 64 se separan en 8 y aquí en 266 se van a separar ya también en 16. Bien, siguiendo, en aquí tenemos más gráficas de lo que sería del 16 QAM en los diagramas de constelación. Esto es ya más que todo una figura ya basado más en la vida real o como se muestran. Y en aquí esto es otro de 64, donde todos los bits están en aquí cada uno. Y por último tenemos, este es un caso especial de la modulación QAM, que es metro QAM o es metro PSK, en cualquiera de los dos, pero es especial porque en cada bit se codifica en 12 estados o 2 niveles de amplitud de portadoras. Como podemos, tenemos en aquí 1, 2, y estas van a ir aumentando como de las 8, digo que es de 4 QAM y así, esto sería de 8 QAM y por eso es metro QAM, porque sería en circular. Ya, Inge, aquí les quería hacer, no sé si puedo hacer una pregunta, a ver si es que me han entendido y un poco para relajarnos del tema también. Como podemos ver aquí en la imagen, esto se le denomina el ojo de Londres. No sé si alguna vez lo han visto en alguna imagen o de alguna película. En aquí, por ejemplo, se ve lo que es el ojo de Londres. Y en esto podríamos decir que es una constelación de PSK o lo último que hemos visto de metro QAM. En este ojo de Londres se muestra la figura siguiente y ahora yo quisiera que ustedes me puedan decir
¿De cuántos estados es? Si alguien me podría decir, como por ejemplo, aquí vemos cabinas, que son sus cápsulas, mejor dicho. Contando todas sus cápsulas, ¿cuántas tendríamos en total? Esos llegarían a ser los estados que tendrían. No sé si alguien me podría decir la respuesta. Al menos no se va a poder contar bien porque abajo no se notan las cápsulas, ¿no? En esta imagen sí se nota. No sé si lo podrían ver o si quieren pueden buscar también del internet a modo de un ratito distraernos. ¿Alguien me puede responder si es que ya tienen la respuesta? 32, creo. 32, digo No he también. contado mal, sí, también 32. Sí, se tienen 32 cápsulas. Estados serían 5 PSK. Sí. Entonces, esas serían las cápsulas. Inge, hasta aquí es mi disertación. De aquí va a continuar mi compañera. Adelante.